Bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy os traigo el caso de abducción conocido a nivel internacional de Travis Walton. Quizás sea uno de los abducidos más famosos de todos los tiempos, o menos de toda la historia de la ufología. Este caso afectó a un joven obrero de Snowflake, Arizona, supuestamente abducido mientras trabajaba como leñador en el bosque nacional de Apache Seagraves, la zona oriental de Arizona. Y este suceso habría tenido lugar el 5 de noviembre de 1975. Travis Walton tenía apenas 22 años y trabajaba junto a 6 amigos, como leñadores, todos bajo contrato de deforestación. El equipo de compañeros leñadores estaba compuesto por Steve Pierce, Kenneth Peterson, Allen Dulles, John Goulet, Dwayne Smith, Mike Rogers y el protagonista de los hechos, Travis Walton. Estos amigos regresaban a casa en camión. Eran las 6:15 de la tarde de ese día, cuando un objeto metálico muy brillante se interpuso en su camino. Estaba flotando a unos 5 metros del suelo. La luz se filtraba a través de los árboles. Pensaron que quizás se trataba de un avión estrellado que se había incendiado, pero poco a poco fueron percibiendo detalles. Se trataba de un disco formado por 2 platos unidos entre sí. Mediría unos 6 metros de diámetro por 3 de alto. Se sostenía en el aire sin hacer ruido alguno, algo perfectamente común en muchísimos casos. El objeto solo emitía una luz que iluminaba toda la región, unos rayos amarillentos, decían ellos. Todos gritaron: Dios mío, esto es un platillo volante, ¿no? Muy asustados, menos el joven Travis, que estaba sentado delante del camión, al lado del conductor. De repente saltó del vehículo y salió disparado hacia el objeto, situándose debajo mismo, para poder verlo mejor. Que pensó que el aparato despegaría y perdería la oportunidad de presenciar de cerca algo que para él, desde luego, fue todo un acontecimiento en su vida, ¿no? Entonces, en ese acto de valentía, claro, el resto de compañeros de Travis Walton le gritaban que por favor regresara al vehículo. Pero desde luego Travis no hacía ningún caso a todos los avisos. Estaba totalmente hipnotizado por aquel espeluznante artefacto. Como digo, se situó debajo mismo de la panza del disco, por donde salía una especie de luz compacta que se proyectaba hacia el suelo formando un círculo luminoso. Travis se dejó bañar por ese haz de luz, observando hacia arriba, totalmente hipnotizado. De pronto se oyó como una especie de pitido y el joven Travis retrocedió asustado, pero lógicamente ya era demasiado tarde para escapar. Se intentó esconder detrás de un montón de leña que había apilada, pero luego, cuando salió de su escondite intentando huir, de aquel ovni brotó un chorro de luz verde azulado que lo alcanzó y lo atrapó, lo inmovilizó. Era algo así como una fuerza magnética que lo envolvía y lo dejaba cataléptico. El cuerpo de Travis sorprendentemente levitó, se alzó en el aire, totalmente ingrávido, con los brazos extendidos. Recibió, dijo él posteriormente, una sacudida tremenda, como una descomunal descarga eléctrica, que le desplazó 3 metros hacia atrás. Su cuerpo quedó estampado contra el suelo, totalmente inconsciente. Sus compañeros, al ver eso, simplemente arrancaron el vehículo y salieron a toda velocidad. Las especulaciones entre sus compañeros fueron diversas. Algunos decían que quizás ese rayo lo habría desintegrado, otros que habría muerto electrocutado, algunos lloraban. Ellos, desde luego, claro, fruto de ese pánico decidieron marcharse, no tuvieron suficiente valor para ir a ver si su amigo estaba bien. Al poco rato sus amigos se arrepintieron de haber huido de esa forma y decidieron dar media vuelta para ir a buscarle. Entonces vieron como el ovni despegaba hacia el cielo raudo como un rayo. Volvieron al lugar a por su amigo Travis, pero caramba, ya no estaba ahí. Ahí no había nada. Lo buscaron por todo el bosque, pero fue absolutamente infructuosa la búsqueda.
Lógicamente, regresaron a casa y dieron parte de su desaparición a las autoridades del pueblo de Heber, que se encontraba a 15 millas de ahí. Inicialmente, los chicos tuvieron mucho miedo de contar la verdad del relato, lógicamente porque les tomarían por locos. Pero a medida que la policía les iba interrogando, se vieron empujados a contar toda la verdad del asunto. Aquello fue algo que lo vieron todos, lo vivieron todos juntos. Dieron muestras de estar muy traumatizados por esa experiencia y aseguraron que lo más probable es que Travis estuviera muerto. Pronto llegó el sheriff Martin Gillespie y todo su equipo de ayudantes. Sometieron a un intenso interrogatorio a los chicos. El sheriff era un hombre abierto y tolerante con el asunto de los ovnis. Se encargó de que les trataran bien. Más adelante, el sheriff declaró con estas palabras: "La verdad es que todo esto me suena un poco loco, pero tengo que admitirlo, yo no tengo ninguna razón para no creerles". Esa noche, los agentes de policía inspeccionaron el bosque, pero no hallaron ni rastro de Travis. Las tareas de búsqueda se prolongaron durante 2 días más. Utilizaron todos los medios disponibles, más de 50 hombres montados en grandes vehículos, voluntarios de todas partes, recorriendo en cadena todos y cada uno de los rincones de la reserva Apache. Incluso un avión y 2 helicópteros sobrevolaron la zona, jinetes a caballo, etc. Todo esfuerzo fue en vano. Travis no estaba en ese bosque. ¿Cómo podía ser posible que hubiese desaparecido de esa forma? Lógicamente, las búsquedas levantaron un gran revuelo. Las autoridades intentaron ocultar a la prensa la verdad de lo que contaban los compañeros de Travis. Argumentaban a los periodistas que buscaban a un montañero extraviado, pero pronto se fueron extendiendo los rumores de lo ocurrido. Y el caso acabó convirtiéndose inevitablemente en un culebrón de dominio público, y la prensa rondaba por todas partes en busca de información. El relato de los chicos, lógicamente, era demasiado fantástico como para ser tomado en serio en el ámbito general. Su desaparición fue, en toda regla, la más famosa y controvertida de la historia de las abducciones, y quizá también la más larga, la que generó más sospechas, más críticas, la que levantó más ampollas. Los días pasaban y el joven Travis no daba señales de vida. Los chicos contaron sencillamente lo que habían visto. Pero, lógicamente, muchos quisieron ver en el suceso un intento de ocultar un asesinato. Debido a las malas lenguas que hacían extender este rumor de un posible asesinato, los jóvenes accedieron a someterse a la prueba del polígrafo, al detector de mentiras. La propia familia de Travis les acusaba. Para ellos, lo único que podía demostrar su inocencia era el polígrafo. Todos los medios de comunicación de Estados Unidos, prensa, radio, televisión, noticias, divulgaban la historia una y otra vez. Ahí había periodistas, ufólogos, aficionados a los ovnis, que estaban agolpándose esperando tras las puertas del tribunal de Holbrook, donde el grupo de chicos serían sometidos al polígrafo por Cy Gilson, del Departamento de la Seguridad Pública. Las pruebas se prolongaron hasta la noche. Emplearon 2 horas para cada joven. Concluido el examen, Gilson se sorprendió. Quedaba claro que no había signo alguno de mentira. Entonces, si decían la verdad, Travis había sido llevado a bordo de una nave desconocida. La pregunta era, ¿para siempre? No, no fue para siempre. El mismo día de la prueba, el 10 de noviembre, a medianoche, la hermana de Travis recibió una llamada telefónica. Era el mismísimo Travis que decía llamar desde una cabina en Heber, pidiendo ayuda en estado alteradísimo. Repetía una y otra vez, ya me trajeron de nuevo. Lo encontraron tumbado en el suelo, temblando, al lado de una cabina telefónica, a las afueras de Heber. Iba totalmente desnudo y en estado de shock profundo. Había perdido 5 kilos y llevaba barba de 5 días. Su rostro estaba visiblemente demacrado. De camino a casa, el pobre chico temblaba y no paraba de repetir. Eran terribles. Una piel blanca, aquellos ojos grandes que me miraban fijamente, y yo lloraba de terror. Le aclararon que no fueron horas, sino 5 días desaparecido, y que todo el mundo lo estaba buscando. Periodistas y autoridades de todo el país se agolparon para hablar con Travis, pero él no sabía dónde había estado durante tanto tiempo. Tan solo recordaba 2 horas de su experiencia.
Él decía que había sido llevado a una nave espacial. Fue examinado por unos médicos del APRO, al frente del cual estaba el eminente investigador James Harder, quien no dudó en considerar su caso auténtico. Travis se dejó someter a múltiples test psicológicos, incluso al polígrafo. Todo indicaba que el joven decía la pura verdad. El propio James Harder le practicó una hipnosis, junto a otros muchos doctores. Travis recordaba haber despertado encima de una mesa de operaciones. Al principio creyó que estaba en un hospital, herido por, evidentemente, esa descarga del ovni, pero le resultaba extraño el intenso calor húmedo que había ahí. Además, cuando abrió los ojos vio que el techo de la estancia era muy bajo. Estaba desnudo, de cintura para arriba, y un objeto ovalado y luminoso estaba enquistado encima de su pecho. El susto fuerte llegó cuando vio que estaba rodeado por unos enanos de cabeza gigantesca, con una piel blanquísima y unos cuerpos muy estilizados. Sus ojos eran grandes y negros, pero su nariz y boca eran casi inapreciables, eran simplemente esbozos. No medirían más de 1,5 metros, quizá menos, y vestían unos monos muy ceñidos de un color naranja. Uno de aquellos seres le miraba fijamente. Eran criaturas horribles. Travis, sintiéndose amenazado, quiso defenderse y les asestó varios empujones a 2 de esos seres. Dijo que eran suaves y ligeros y que los envió hacia atrás como si fuesen esponjas, como si no tuviesen peso. Luego dice que volvieron a acercarse a él y le sujetaron. Travis, que se encontraba encima de una especie de mesa, dio un salto y agarró una especie de vara metálica que había en otra mesa y empezó a balancearla con intención de defenderse. Intentó hacerles retroceder, agitando esa barra con violencia. Sorprendentemente, sus amenazas surgieron efecto, porque los enanos abandonaron la sala por una puerta. Le dejaron solo. Entonces, en un intento por intentar salir de aquella nave, recorrió un pasillo, al final del cual accedió a una segunda estancia circular que llamaba la atención por una especie de montículo en forma de silla, en cuyos apoyabrazos surgía un monitor a cada lado. El tamaño de esa silla era pequeño, parecía estar diseñada para aquellos seres enanos. Aún así, tomó asiento y activó un resorte en forma de palanca, pensando en la forma de abrir una compuerta y escapar de allí. Entonces, unas lucecitas que había en el techo, que parecían estrellas, empezaron a moverse. Tuvo dudas y volvió a poner la palanca como estaba. Entonces fue recibido por un ser de aspecto humano, una altura aproximada de 1,80 m, vestido con un traje azul. Su cabeza estaba cubierta por un casco. Travis se sintió más confiado al lado de aquel ente, evidentemente por su apariencia humana. Así que, confiando un poco más en él, se le aproximó y empezó a hacerle un montón de preguntas, pero aquel ser no le hacía ningún caso. El joven incluso admite que tomó a aquel ser por un científico de la NASA. Pensó que era alguien de la Tierra. Dijo, por fin, alguien de mi raza. Pero dijera lo que dijera, aquel ser no se inmutaba. No decía ni una palabra. Aquel humanoide le agarró de un brazo y le condujo por un montón de estancias y pasillos, hasta que entraron en una sala donde le estaban esperando otros 3 seres. 2 hombres y una mujer vestidos de igual forma, pero sin casco. Eran rubios de tipo nórdico, con el pelo bastante largo. Todos le forcejearon para tumbarle encima de una mesa, y al final, una vez tendido, le descendieron un objeto que cubrió su cara. Tenía forma de máscara de oxígeno, tras lo cual lo siguiente que recordó fue que estaba tendido en mitad de una carretera a las afueras de Heber, y cómo podía ver una gran nave ascendía encima de él hasta alejarse hacia el cielo. Hoy en día este es uno de los casos mejor considerados de abducción en el mundo. Incluso la Paramount realizó una película basándose en el caso de Travis Walton, la película Fuego en el cielo. Lógicamente esta película deja bastante que desear, porque debería haber sido un film que reprodujera fielmente al pie de la letra todo lo ocurrido en el caso. Sin embargo, creo que la Paramount la convirtió en un festival de ciencia ficción barato y nefasto. Para empezar, el personaje del sheriff Gillespie, que en todo momento consideró el caso como verídico, aceptando la abducción, este personaje del sheriff fue interpretado por James Garner. Hizo un papel repelente, que se pasa toda la película amenazando a los chicos, acusándolos de haber cometido un crimen.
en última instancia considerando que quizás una gran broma. Claro, uno se pregunta por qué los guionistas de la Paramount transformaron al sheriff, un sheriff que digamos tenía una mentalidad abierta con relación al tema ovni, y lo transformaron con un personaje escéptico, ultra racionalista, que no podía, creer ni una sola palabra de los chicos. Yo creo que la película distorsionó la realidad de los hechos, pues ni siquiera mostraron a los extraterrestres tal y como los había descrito Traven, los hicieron incluso más horribles, con lo cual el film, en vez de reflejar un hecho real, creo que mostraba una auténtica fantasía. Así que, desde mi punto de vista, aquellos interesados que quieran conocer más detalles sobre el caso de Travis Walton, no les recomiendo precisamente que acudan a esa película como una fuente de información fiable. Lo mejor es buscar información, sobre todo a nivel de las múltiples entrevistas que se le han realizado a su protagonista, el propio Travis Walton, que veáis cómo lo cuenta, que veáis cómo lo vivió, lo que transmite. Yo creo que eso es mucho más interesante para, extraer una conclusión que no esta dichosa película. Nos vemos, amigos.